Hoy vamos a hablar del Galeón San José y vamos a hablar sobre este tema con el académico que considero yo más a profundidad ha investigado al San José. Se trata del historiador Francisco Muñoz Atuesta. Él nos va a dar algunas orientaciones y algunas indicaciones sobre lo último que se ha dicho. Muy buenos días, mi estimado historiador. Muy buenos días, Pablo. Un placer estar aquí contigo. En uno de los recientes consejos de ministros del gobierno de Colombia se habló sobre el Galeón San José. Habló la ministra de las Culturas y dijo varias cosas que vale la pena analizar. Por ejemplo, habló de que no se va a tercerizar la investigación, que va a continuar con la Armada y que eso pues le dará garantías al Estado y a los colombianos de que se van a hacer las cosas con transparencia y se van a hacer bien. ¿Qué opina usted de esto, mi estimado Francisco? Bueno, el hecho de que Colombia decida abordar el tema del Galeón San José eh, como líder, ¿no? Porque yo pienso que el hecho de que sea la Armada la que dirija el proyecto es una garantía de pulcritud, de transparencia, de confianza, porque es una institución que merece toda nuestra confianza. Pero obviamente el gobierno tendrá que recurrir a tecnologías o de pronto contratar algunos equipos en el exterior, de pronto traer algunos científicos que colaboren y apoyen, porque si bien Colombia tiene gente y tiene toda la capacidad para poder hacer las cosas, pues está limitada en tecnología, está limitada en experiencia, porque el hecho de que tengamos al San José hace 10 años allí eh, no nos convierte en expertos en la materia, ¿no? Y obviamente que hay que contextualizar que Colombia realmente el equipo que ha adquirido para este tema del Galeón San José es un ROP, que es un vehículo de operación remota, que realmente sus características en la referencia que compró el gobierno es un ROP de observación. Eso no es un ROP de operación en el fondo marino, sobre todo para la cantidad de cosas que se espera que haga ese ROP. Entonces, un rock de trabajo, un verdadero rock con todas las capacidades, pues es una cuestión que cuesta demasiado dinero y quizás en algún momento el gobierno tenga que contratar esos servicios para operar un rock de trabajo en este caso y el rock del gobierno pues simplemente puede hacer un registro eh, que es para lo que está diseñado ese equipo principalmente, ¿no? Usted puede desarrollar algunas otras tareas por medio de brazos robóticos, etcétera, pero es pequeñito, no es en gran capacidad. Así es que me parece muy interesante. Bueno, y las demandas que ha habido en relación con este caso contra Colombia, ¿cómo van? Bueno, antes de que pasemos, me gustaría ir a ese Consejo de Ministros y a Ajá. esas palabras de la señora ministra de Cultura, la nueva ministra. Eh, Ella hizo alguna alusión a la catalogación de una serie de elementos. Creo que dijeron que eran 1.100 elementos que habían catalogado, lo cual algunos medios de prensa eh, complementaron esas palabras de ella, diciendo que ya el gobierno había sacado elementos del naufragio. Hasta ahora, oficialmente, el gobierno no ha sacado nada de ese naufragio, que se sepa legalmente. Eh, la catalogación que han hecho la han elaborado a partir de los registros de video, de fotografías, porque este equipo del gobierno, el ROP, tiene unas capacidades y unas cámaras excepcionales y puede hacer
unos registros documentales muy nítidos y de alta resolución que permiten exactamente eso, la catalogación, qué elementos hay allí, si encontraron vasijas, de qué tipo, si encontraron monedas, de qué año, de qué Confirmaron que fecha. la ministra dijo que había monedas del Perú. Pues es lo lógico, porque la feria de Portobelo se desarrolló, Reunía eh, toda la región, ¿no? Todo lo que se recogía en la región iba pues a Portobelo para llevarlo después a España, ¿no? correcto. La gente confunde de pronto algunas cositas. Es preciso decir que en esta época, en 1708, teníamos el virreinato del Perú. Era un Claro. virreinato con cortes, muy a la imitación de España, como también lo tenía México. Pero nosotros, en la Nueva Granada, eh, nos va a tocar esperar un poco para hacer un virreinato todavía. Entonces, es el virreinato del Perú quien domina y manda y tiene el control de toda esta zona, quien compone, reúne a sus mercaderes para que participen en la Feria de Portobelo. Hay que recordar que la Feria de Portobelo era una obligación que tenían los súbditos españoles de adquirir bienes a través de esa feria que se hacía, de ese intercambio de bienes de la industria europea. Sí, era simplemente ese intercambio de mercancía donde participaban pues los distintos mercaderes del Perú, principalmente, porque eran los que tenían el control de la riqueza, eran los principales en el virreinato del Perú, que como te digo, lo que conocemos hoy como Colombia en aquel tiempo pertenecía a ese virreinato. Entonces, el, eh, la feria se desarrolla en Portobelo, obviamente con los peruanos. En Perú había una seca, o sea, se acuñaban monedas donde la industria del oro, eh, el minero extraía sus metales, digamos que los fundía, si era plata, oro, y los llevaba en diferentes etapas del proceso a esa casa de la moneda en Perú y allá acuñaban la moneda en la seca del Perú. Y entonces esas monedas deben tener la indicación de que fueron eh, acuñadas en el Perú, lo cual es lógico, pero también se pueden encontrar monedas acuñadas hasta en España, porque eso era el medio económico. Intercambio. O sea, es como si usted revisa su billetera, usted puede tener ahí billetes de diferentes épocas, algún billete viejito, impreso aquí o allá, o eh, por ejemplo, cuando usted compra Tener dólares. dólares o tener cruceros. Sí, cuando usted compra dólares para viajar, usted va aquí, compra allá y de pronto termina usted con una colección de diferentes épocas, etcétera, ¿no? Entonces no es raro encontrar monedas del Perú, encontrar monedas aún de la Casa de la Moneda, por ejemplo, de Cartagena, que funcionó en el siglo XVII y no tiene nada de raro que hubieran algunas allí de esa seca o de México o de España, ¿no? Entonces, cuando dice la ministra que encontramos monedas del Perú, no significa en ningún momento que todas las monedas sean del Perú. Hay algunas Bueno, el monedas tesoro que era de podemos allá. catalogar que eran del Perú, Sí, pero pueden haber muchísimas de muchas otras partes. sí, claro que sí. La ministra Yanani Cadamani dice también que el San José no explotó por el fuego inglés, sino que se hundió y que probablemente se resquebrajó. Entonces hablan de que la infraestructura no estaba bien. En fin, ¿cuál es la realidad de eso? Ese es un refrito histórico porque hay muchos historiadores que ya lo dijeron hace muchísimos años. En los libros que yo he publicado en Galeón San José en 2019, por ejemplo, ahí hablamos perfectamente de toda esta información histórica que hay sobre la no explosión del Galeón. El primer hecho que todavía tenemos que tener claro
es que si el galeón San José, un barco que tenía 62 piezas de cañón, que tenía munición, pólvora para esa cantidad de artillería, que no había participado en ninguna refriega ni había hecho uso de su pólvora y de sus balas, sino en temas protocolarios, saludando, despidiéndose. Así es que tenía toda su pólvora. Si hubiera volado la Santa Bárbara, el depósito de la pólvora del San José, no hubiéramos encontrado una astilla de madera. Eso le sucedió a Nuestra Señora de las Mercedes, un barco español que en 1805 volaron los ingleses y ese sí le voló la Santa Bárbara y ese barco fue encontrado ya ahora en el siglo XXI por una empresa norteamericana que hubo un gran pleito con España por el recaudo de ese oro y esa plata que sacaron de ese barco, pero la encontraron regada en el fondo marino, pero solamente los metales, cañones por aquí, balas por allá, monedas, porque todo lo que era madera, la explosión lo pulverizó, lo barató y el tiempo se encargó del resto. Así es que la teoría que se tenía sobre que el galeón había explotado, cuando se halló en el año 2015 que se presentaron esas imágenes, que contradijeron absolutamente la teoría de la explosión del depósito de la pólvora. Entonces, ya en ese año, en el 2015, el 27 de noviembre, cuando se registró, el 4 de diciembre, cuando las hicieron públicas estas imágenes del galeón, todos supimos, todas las personas que tenemos algún tipo de conocimiento sobre esto, pues supimos inmediatamente que el galeón efectivamente no había explotado, porque no hubiéramos encontrado barco. Así es que el hecho de que el gobierno ahora presente, que no, que descubrimos que el galeón no explotó, pues es como un refrito, ¿no? Y hay historiadores que han presentado documentos, como el doctor Jorge Bendeck, por ejemplo, un exministro del gobierno de por allá de los tiempos de Belisario, quizás, que es un gran historiador y ha presentado algunas publicaciones relacionadas con el San José y ha publicado algunos documentos que tienen que ver con ese hecho, que es un relato que hace un capitán que viene en el San José capitaneándolo de España y al final pues tiene unas diferencias y termina capitaneando el San Joaquín. Gracias a eso salva su vida. Sí. Y entonces él hace una narración en 1708 a la corona manifestando, entre otras cosas, que el galeón se partió y se fue a pique. Y el galeón se partió por, eh, eh, por sí, una detonación que hubo al interior, pero esa detonación no jamás fue la detonación de la explosión del depósito de pólvora, sino yo presenté en un libro que publiqué en el 2023 una teoría, que es que el galeón San José fue hundido, naufragó por decisión del conde de Casalegre. Él prefirió volar ese barco y ahí expongo en ese libro de 2023 las bases que tengo para decir eso. Es Para no dejar una teoría los tesoros interesante. a los ingleses, Claro, si es que el San Joaquín, que es un barco gemelo al San José, de hermanos. que él se salva en 1708 y en 1711 se supone que va a regresar a España escoltado por una flota francesa y realmente pues lo usan de gallina ciega, ¿no? Realmente el San Joaquín sale sin oro Un y señor, el oro va en los barcos franceses, pero lo dejan irse solito, lo sacrifican para que la flota inglesa se fuera en su persecución y cuando lo capturan los ingleses, el capitán de a bordo hizo todo lo necesario para volar el San Joaquín con ellos dentro. La o cosa es que se lo impidieron, se lo un impidió recaudo la en San Mateo. tripulación. Exactamente, pero se lo impide la tripulación y le impiden el acceso a donde está el depósito de pólvora. Y es el capitán Azarta, el mismo que contó las novedades de que el galeón se partió y se fue a pique en 1708, quien en 1711
cuenta estos pormenores en el San Joaquín, donde hubo toda la intención de volarlo, con el fin de que no cayera en manos de los enemigos acérrimos que tenía España, que era Inglaterra. Ahora, un barco vacío, sin tesoros. Ahora imagínate tú cuánto habrá pesado el hecho de tener uno de los más grandes tesoros que se hayan transportado. Entonces, es una hipótesis que tiene mucho fundamento y así lo explico en el libro. ¿Qué va a pasar en definitiva con el galeón San José? El tema del Galeón San José, y repito unas palabras que en alguna ocasión dijo la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Ella dijo que el Galeón San José había sido un tema pésimamente manejado por el gobierno. Y tiene toda la razón. Esto ha sido mal manejado desde el principio de la película, desde allá, desde el año 80 cuando se contrató a esta gente de Estados Unidos o se hizo ese acuerdo con ellos para que exploraran una zona en busca de especies náufragas. Y, y se pensó que por algunos indicios se había descubierto en San José y así consta en los documentos de la época, ¿no? Con cañón, que unos restos de madera, pero obviamente estamos hablando de una época hace más de 45 años, donde la tecnología comparada con la de hoy en día era algo abrumador. Bueno, la situación actual del Galeón San José es, digamos que está llena de expectativas, ¿no? En el sentido de que el gobierno quiere desarrollar el tema, eh, liderando el asunto, me parece maravilloso, dejando a la Armada para que avance o dirija, lo cual es maravilloso. Pero obviamente hay una cantidad de cosas que un trabajo de arqueología, ¿no? A esa profundidad, 600 metros, es compleja. Esto es un tema que tiene demasiado costo. No, el solo hecho de poder poner un barco en superficie con los equipos, y eso cuesta millones. Entonces, eso es un tema que ajá, el país va a ver cómo hace para eso, ¿no? Porque como no hay retribución económica para un tercero y todo se va a hacer con recursos propios y se van a buscar profesionales. Al final, pues tocará alquilar equipos y tocará traer profesionales especialistas de fuera. Pero bueno, eso serán cosas que ya se atenderán en el proceso. Colombia debería planificar esto con mucha minucia, con mucho detalle y hacer un plan de trabajo aterrizado y llevar a cabo todo el proyecto, porque esto es una cuestión que va a tomar, y escúchame, décadas extraer ese barco. Pero bueno, eso es en el aspecto de Colombia liderando el proyecto. Tenemos otros problemas de gran importancia que se están dirimiendo en torno al Galeón San José. Uno, llamémosle el más antiguo, es el que se está atendiendo ante la Corte Permanente de Arbitraje, donde la compañía norteamericana Research Armada presentó una reclamación dentro del Tratado de Libre Comercio que tiene Estados Unidos con Colombia y al parecer pues todo le está funcionando y hoy en día pues esta corte ha dictaminado que el Galeón San José o ha dictado unas medidas cautelares con relación al Galeón San José en relación a que Colombia, si bien puede ir y hacer lo que determine, lo que le dé el anhelo, estas acciones tienen que estar debidamente registradas, documentadas bajo unos protocolos que ha desarrollado o presentado la Corte Permanente de Arbitraje para garantizarle al demandante que Colombia pues no se va a apropiar eh, de ningún elemento y entonces se han
determinado. Eso ha significado que Colombia hace más de 200 días tenga el barco, el ARS Caribe, que es el que iba ya a hacer esas exploraciones, lo tiene parqueado. No, no lo ha vuelto a sacar para este tipo de faenas. Y, y en ese sentido, pues la situación del Galeón San José está, llamémoslo como un stand-by, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar en la Corte? Eso es una cosa interesante. ¿Qué va a pasar en la Corte? Si la Exacto. Corte mañana determina que los señores de Estados Unidos sí tienen derechos sobre este pecio, sobre estos restos de este naufragio, y no es una cuestión descabellada. Eso no es... hay que recordar que Colombia le autorizó a estos señores un área para explorar. Cuando ellos denunciaron el hallazgo en el 82, dijeron que estaba en una zona en que en su vecindad inmediata se encontraba los restos del naufragio. No en ese punto, sino en una vecindad inmediata, que era una ley que había en esa época que permitía. Acuérdate que estamos hablando de unas limitaciones tecnológicas de hace 45 años. O sea, la tecnología era muchísimo más limitada y estas imprecisiones que podían tener los equipos se garantizaba y estaba contemplado en la ley que se hablara de una vecindad inmediata o unas cercanías. Había una cierta amplitud, pues, Sí, y la ley le encomendó a la DIMAR que determinara esa vecindad inmediata por allá en el año 70 y algo. Le encomendó a la DIMAR que determinara cuánto equivalía esa distancia, esa cercanía, esa vecindad, pero la DIMAR nunca la determinó. Entonces, como no hay una precisión con respecto a eso, va esa en vecindad beneficio inmediata se va en beneficio del circunscribe demandante. al área de exploración, ¿me comprendes? Si a ti te dijeron, busque un tesoro en un patio y le dijeron al inspector de policía que delimitara la vecindad inmediata del punto que tú denuncies, porque tú no quieres decir exactamente en dónde, pero tampoco puedes ocupar todo el patio, al final no se determina. Así que el patio, esa área otorgada en autorización es el límite. Si está fuera de esa área, el galeón que encontró Santos en 2015, los señores de Estados Unidos no tienen nada que pretender allí. Pero si el galeón está dentro del área autorizada en el polígono de exploración del 80, ahí sí hay un enorme problema y en eso pivota todo. Ahí para mí, con el análisis y la experiencia que tengo, ese es el punto neural de esto. Colombia puede dar 1000 discursos dirigidos a 20.000 temas, traer peritos subacuáticos contratados en la décima en Bogotá, pero ese no es el asunto. El asunto está en que si el galeón está en la vecindad inmediata de las coordenadas y limitado por ese polígono de exploración, allí hay unos derechos que habrá que determinar y negociar con esos señores. Ese En ese qué es un tema. porcentaje aproximadamente? Pues el acuerdo que hay es el 50%. Eso no está en discusión, eso está claro y firmado, está estipulado en las leyes que permitieron esa exploración en esa época. Entonces, ese es un asunto con los señores de Estados Unidos. Ahora hay otras cosas que han pasado con las comunidades nativas de Perú y algunas otras comunidades nativas no sé si es Por- de Colombia, Panamá o de dónde. Entonces allí también hay otros inconvenientes que también hay que solventar. Para mi experiencia y mi conocimiento, para esta época, 1708, ya no existía esa explotación del nativo como se pudo dar en la conquista, que era esclavizado, extinguida su gente del maltrato y las enfermedades, sino que ya para 1708 los nativos eran libres y ellos podían trabajar en una mina, por ejemplo, pero se les pagaba, ¿no? Entonces, allí ya el discurso de las comunidades nativas no es que sea exactamente claro
y hay muchas maneras de abordar esto. ¿Y Y España? viene ahora un tercer gran problema, que es que los amigos del presidente Santos, que lo acompañaron en esa aventura de redescubrir el Galeón San José en 2015, han demandado, o han pretendido o han anunciado que van a demandar ante otra entidad internacional por el supuesto incumplimiento de un contrato. Entonces, a Colombia hay que decirle que ahí no hay ningún contrato. Esos señores no tienen firmado nada que obligue a Colombia a retribuirles un centavo. Allí lo que hay es ciertos secretos, ¿me entiendes? Así al estilo Benedetti con Petro, que tiene, que sabe Benedetti que lo tienen allí, que no lo sueltan. Bueno, igual pasa con esto, ¿no? ¿Qué saben estos señores de 2015 que siguen barajándole el naipe si esos señores no tienen nada que hacer en esa mesa? Ellos ahora mismo se supone que el 10 de marzo tuvieron una charla, un acercamiento con la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, donde se estaba cocinando ese acuerdo, esa, eh, esa acción prejudicial para evitar que los señores estos presenten sus pretensiones ante una corte internacional. Pues la realidad, Colombia, es que estos señores no tienen nada. Ese fue un Esos, acuerdo con palmadita en la espalda y nada más. es que, Pablo, estos señores se metieron en una cosa que les convenía muchísimo para sus intereses nefastos, que era una asociación público-privada, que es como la propuesta que le hace un particular al Estado para construir una carretera entre Cartagena y Barranquilla, por ejemplo. Entonces el tipo le dice, quiero presentarte una propuesta. Entonces Colombia le dice, bueno, sí, está bien, preséntala. Entonces tú te ganas 10.000 millones de pesos en estudios, topógrafos, estudios de suelo, y presentas tu proyecto. Y tú le dices al gobierno, mira, aquí está el proyecto, esto vale tanto, y lo podemos ponerle unos peajes nos quedamos 30 años con eso y nosotros con eso nos cobramos. Pero el gobierno en esas asociaciones público-privadas tiene toda la libertad de decirle al señor, ¿sabes qué? No me interesa. No me interesa, y el tipo se tiene que ir con sus planos y su billete gastado y chao. Y su entusiasmo en el bolsillo. Sí, sí, para atrás, chao. No tiene ni, no, y Colombia no le tiene que dar nada, ni un cafecito, nada. Ahora, si Colombia le parece que el proyecto es interesante, que la manera como lo diseñaron es viable o le provoca, le interesa meterse en ese asunto, Colombia toma la propuesta de ese originador, de esa persona que presentó la idea, y la coloca a competencia. La hace de conocimiento público para que otras empresas, basándose en esos mismos estudios y en esos diseños, presente propuestas que puedan ser más favorables para el gobierno. En ese caso, de darse esa eventualidad, el originador, si no es favorecido en su propuesta, sino que es un tercero quien la gana, ese tercero tiene que pagarle a estos señores los costos de estructuración de la asociación público-privada. Que estos señores de Inglaterra, amigos de Sanz, la estipularon en 6 millones de dólares, unos 18.000 millones de la época. Pero esos costos de estructuración, como te digo, no tiene ninguna obligación el Estado de retribuirla, salvo que la asociación público-privada se hubiese desarrollado con los parámetros y en las condiciones que estos señores presentaron. Hay que acordarse que el tema con estos ingleses era que ellos iban por el 45% del barco, de todas las monedas, etcétera, que hubiera ahí. Entonces, cuando el gobierno tomó la decisión soberana de declarar el Galeón San José un bien de interés cultural, pues nada en ese barco se puede entregar en retribución. Eso es inembargable, inalienable, imprescriptible, dice la ley. Entonces no se puede usar como medio de pago. Entonces, ¿qué quedan? Recursos del gobierno y recursos del inversionista este. Entonces, el tema está
en que, en que eso no se dio y el gobierno canceló, declaró desierta oficialmente por medio de resolución esa asociación público-privada, la declaró desierta. Por lo tanto, esos señores se subieron en una APP y se bajaron de una APP con las manos vacías. Ellos no tienen ningún derecho, salvo que el aparato me comprende, como el ejemplo que pusimos de Benedetti. ¿Qué sabrá Benedetti que lo tienen ahí? Pues qué sabrán estos señores que los están, pero eso, cualquier cosa que hagan, estamos listos para demandarlo y demandaríamos no solo a esa empresa, sino a todos los funcionarios que se presten para esa sinvergüenzura, porque ahí no hay manera, no hay contrato, no hay cómo estos señores puedan recibir nada. Entonces, ese es otro tema. Y el tema de nosotros, que hemos demandado el, la intrusión y el presunto saqueo del pecio, que es una demanda pues, que hemos conversado en otras oportunidades y que se presentó en el 2021, que en el 2024 me tocó desengavetar eso con tutela y se presentó en agosto del 24 una ampliación de denuncia que también cogió gaveta y ya está metida en la fiscalía en el último cajón de alguna parte y no han hecho nada. Claro, es que aquí lo único que ha pasado es que nosotros fuimos y entregamos la denuncia. 1560 páginas, una vaina absolutamente sustentada, muy profesionalmente escrita. La presentamos y la fiscalía, pues primeramente no quería abrir proceso y al final, con tutelas y desacatos y una cantidad de cosas, se abrió la indagación en papel, ¿no? O sea, la denuncia tiene proceso, tiene número, pero no han avanzado en nada, no han hecho cero comas, nada, no han hecho nada, eso está engavetado. Y esa es por saqueo, ¿no? Entonces, ah, Por saqueo. la denuncia se basa en la intrusión demostrada profesionalmente, científicamente demostrada, y el presunto saqueo. Y presentamos los indicios que nos permiten determinar que eso es así. Bueno, hay otro tema relacionado con la inversión de Colombia en todo esto del Galeón San José, ¿no? Bueno, sí, el gobierno el año pasado, 2024, manifestó que había hecho una inversión en el proyecto del San José equivalente a 18.000 millones de dólares, de pesos. 18.000 millones de pesos en el tema del Galeón San José. Nosotros hemos determinado que no hubo tal inversión. Ese es un proyecto que, eh, por la misma coyuntura económica del gobierno, en ese desfase que tenían con el presupuesto de la nación, no se pudo aportar el dinero por parte del Ministerio de Cultura que tenía establecidos 9.000 de esos 18.000 millones. Entonces, la inversión que realizaron en el año 2024 se reduce a 86 millones que invirtió el Ministerio de Cultura, a 270 millones que invirtió el ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y, y 9.000 millones que invirtió el Ministerio de Defensa. Nosotros estamos muy interesados en conocer los detalles de esas inversiones en la documentación, los contratos, el soporte de esto, porque tenemos algunas inquietudes y así las hemos presentado al gobierno y estamos esperando que se venza un término para que ellos respondan y ya tenemos el borrador de la tutela. Desafortunadamente aquí usted pregunta por la luna y le contestan sobre el mar. Entonces, es un poco complejo tratar de precisar y de esta veeduría nacional para el control social del patrimonio cultural sumergido que dirijo, eh, todo es cuesta arriba, no hay nada fácil, te desgastan y te desgastan
pero aquí hemos persistido 10 años y Dios permita que podamos hacerlo mucho más tiempo. Entonces, resumiendo, de los 18.000 millones que iba a invertir el gobierno, realmente hay una inversión supuesta, presunta, de 9.000 millones por parte del Ministerio de Defensa, donde incluyen, por ejemplo, algunas inversiones en el mismo barco, en el ARS Caribe, que tuvieron que hacer relacionadas con el aire acondicionado. Son temas que suenan, se escuchan con mucho ruido, ¿no? Porque usted entendería que un barco de estos que pertenece a la Armada, porque pertenece al Ministerio de Defensa, pues su mantenimiento y su adecuación es parte del rol, del giro normal de esta institución. Y no tienen por qué decir que esa arreglada para el aire acondicionado por cuenta del proyecto del Galeón San José. Pero bueno, no tenemos los documentos todavía y podríamos dejar estas aclaraciones para una próxima entrevista, pero sería muy interesante y ver qué va a pasar con el resto del dinero que supuestamente el Ministerio de Cultura debe aportar. El plazo que vencía el 31 de diciembre lo prorrogaron hasta agosto, finales de agosto o final de agosto de 2025. Entonces ese proyecto está vivo, pero nosotros necesitamos determinar en qué metieron la plata. No, que hicieron unas compras de unos equipos, que hicieron unas compras, unas adecuaciones para un laboratorio. Pues queremos primeramente pues tener los documentos, estipular si hay algunas cosas que veamos con interés para ir a visitarlos, para esta veeduría ejercer su rol de gestión de control de la gestión pública y ir a visitarlos, y ir a conocer en qué se gastaron toda esa platica, ir a mirar y después contarle a la ciudadanía a través de nuestras redes pues estos hallazgos y ver si el Ministerio de Cultura finalmente trae los 9.000 millones que se comprometió al proyecto y en qué se invierte. Entonces, los 18.000 millones no hay tal, hay algo así un poco más de la mitad de esos recursos, pero todavía no tenemos certeza en qué fue. Bueno, hay que persistir mientras logramos el cambio en nuestra insondable justicia en Colombia. Muchas gracias, mi estimado historiador, muy amable. Volveremos a charlar porque este tema es, bueno, complejo, largo y bien enredado. Bien enredado y bien enredado. Sí. Te cuento así, por ejemplo, otro de los temas de la denuncia que nosotros pusimos, como ahí hay un personal que está vinculado con el gobierno de diferentes eh, niveles, ¿no? Entonces, habían unas personas con el mayor nivel, como el presidente Santos, quien ha sido, pues se denunció ante la Comisión de Acusaciones un nombre propio y, y esta Comisión de Acusaciones, el Congreso, se supone que está investigando. Nosotros pedimos información de cómo va el proyecto, cómo va la investigación. Entonces ellos nos han invitado a que vayamos. Dice, no, venga aquí a la Comisión de Acusaciones para que se entere de primera mano usted como demandante. Entonces vamos a ver si algún día de estos encontramos el disfraz adecuado para ir por allá. Sí, así es. Muy bien, mi estimado Bueno, mi historiador, querido Pablo, muy amable, el historiador Francisco Muñoz Atueta es autor de varios libros en relación con este tema. El Galeón San José es el que más ha profundizado en el tema, el que más conoce, y con él volveremos a charlar. Así que muchas gracias, mi estimado historiador, muy amable. a ti, Pablo, muchas gracias a ti, un abrazo a tu gente. Que estés bien.